Las tierras de África rebosan abundancia. Las llanuras del Serengeti palpitan con los ñus tronando al unísono. Los humedales del Okavango resplandecen. Los elefantes vadean las brillantes inundaciones. Las selvas tropicales del Congo zumban. Los gorilas deambulan por sus brumosas copas. Los rinocerontes deambulan por las sabanas bajo cielos ardientes. Los martines pescadores se zambullen en las cristalinas corrientes del Nilo. Aquí, las tierras y los animales salvajes prosperan en un delicado equilibrio, guiados por una verdad: saber lo que es suficiente. Este documental sobre animales salvajes desvela el corazón de África. Donde el esplendor de la naturaleza nos pide que actuemos. Únase a nosotros para ser testigo de un mundo que merece la pena salvar. Esto es África, donde el latido de la tierra resuena en cada estación. Cuando caen las lluvias, despiertan un continente. Los desiertos florecen. Las llanuras se desbordan y la vida surge en un coro de abundancia. Aquí, las criaturas no viven tomándolo todo, sino lo justo para que sus tierras perduren. Viajamos por las sabanas sin límites del Serengeti. Los deltas radiantes del Okavango y los bosques milenarios del Congo para descubrir una lección más antigua que el tiempo. La verdadera riqueza reside en la moderación. En el Serengeti, los ñus barren la tierra, con unos 5 millones de ejemplares. Y su migración es una danza de supervivencia. Pastan ligeramente, dejando que las praderas se recuperen. Un estudio de Nature de 2023 revela que esta caminata detiene el colapso del suelo. Sosteniendo la vida de innumerables personas en las llanuras aluviales del Okavango. Los elefantes esculpen canales y comparten el agua con antílopes y aves. Los rinocerontes, maltratados por la crueldad de la caza furtiva, pastan con precisión. Preservando los mosaicos de la sabana. Un reportaje de The Guardian de 2024 comparte la esperanza. Los guardas comunitarios de Namibia han aumentado el número de rinocerontes en un 12% desde 2020. En la cuenca del Congo, las selvas tropicales albergan un mundo de abundancia. Los martines pescadores se lanzan a través de arroyos cristalinos. Los gorilas se dan un festín en las verdes copas de los árboles. Sin embargo, este esplendor pende de un hilo. Desde 1970, asolados por la deforestación,
la caza furtiva y la ira del clima. Los bosques del Congo, pulmones de la tierra, pierden 24 millones de acres al año por la tala. Las crecidas del Okavango se debilitan con el aumento de las temperaturas. Los corredores por los que transitan los ñus del Serengeti se han reducido un 20% en una década. Pero estas criaturas ofrecen algo más que una advertencia. Ofrecen sabiduría. Demuestran que la abundancia prospera cuando se respetan los límites. La esperanza surge en Botsuana, donde los equipos de lucha contra la caza furtiva han reducido la caza ilegal en un 60% desde 2020. En el Congo, 25.000 acres de hábitat de gorilas volvieron a florecer en 2024 gracias a la reforestación mundial. Estas victorias demuestran que podemos imitar la moderación de la naturaleza. ¿Y si aprendiéramos a vivir con lo suficiente? ¿Y si protegiéramos la abundancia tan ferozmente como lo hacen estas criaturas? Siguiendo la implacable oleada del ñu, la tierna gracia del elefante y la silenciosa fuerza del gorila, encontraremos un camino iluminado por sus vidas. Este viaje es un himno al esplendor de África y una súplica para salvarla. A medida que caen las lluvias y las tierras se despiertan, estamos llamados a garantizar que esta estación de abundancia perdure. El Serengeti africano es un reino donde la abundancia teje una saga eterna. Al retirarse las lluvias, las praderas resplandecen doradas, extendiéndose bajo un cielo tan vasto que humilla el alma. Aquí, la vida prospera en una delicada armonía, donde el pulso de la tierra late en sintonía con el movimiento de millones de criaturas. En el corazón de este gran ecosistema están los ñus. Cuya migración forma el ritmo mismo de la sabana. No se trata simplemente de un viaje, es una fuerza de la naturaleza. Un pulso que impulsa el latido del corazón del Serengeti. Moldeando la tierra de formas profundas. Con más de 1,5 millones de efectivos, surcan las llanuras como una marea implacable que deja huellas en la tierra. Su presencia es una fuerza que esculpe el propio paisaje.
Sus pezuñas golpean la tierra y marcan profundas huellas que trazan el camino de su migración. A cada paso, remueven el suelo. Su pastoreo corta la hierba en un equilibrio perfecto. Ni demasiado, ni demasiado poco. Las hierbas se pastan lo justo para que vuelvan a crecer, garantizando que la abundancia del Serengeti perdure durante las temporadas venideras. No se trata de un saqueo frenético, sino de una sinfonía de moderación. Cada paso, cada golpe de pezuña, contribuye a un delicado equilibrio que enriquece la tierra para los animales que la siguen. Entre la multitud de ñus, un cachorro se encuentra al borde de este vasto espectáculo, con sus patas tambaleantes, apenas un mes de vida. Se aferra al costado de su madre, con los ojos abiertos por la maravilla del mundo. La manada se mueve unida, siguiendo rutas grabadas en su memoria ancestral. En busca de los pastos más frescos, hojas esmeralda besadas por lluvias fugaces. Su pastoreo es deliberado, sin desnudar nunca la tierra. A medida que se desplazan, dejan tras de sí un rastro de vida. Los escarabajos peloteros se arremolinan para limpiar. Los buitres revolotean en el cielo y el suelo se enriquece con su presencia. Un estudio realizado en 2023 reveló que la migración de estos ñus en realidad evita el sobrepastoreo. Preservando los nutrientes del suelo y manteniendo el equilibrio que sustenta toda una red de vida. Este acto de moderación, tomar solo lo necesario para mantener su viaje, es un testimonio de la profunda sabiduría de los ñus. Pero en un mundo de abundancia, la supervivencia nunca está asegurada. La manada se acerca al río Mara, una fuerza poderosa e impredecible. El río, con sus aguas crecidas y turbulentas, oculta a los silenciosos depredadores que yacen debajo. Los cocodrilos, con el cuerpo sumergido y las mandíbulas preparadas, esperan el momento oportuno para atacar. Para el ñu, el cruce del río es la prueba definitiva de supervivencia. El cachorro vacila en la orilla. Sus pequeñas patas luchan por mantener el ritmo. La madre lo empuja hacia adelante, instando a su cría a seguir adelante.
Entonces comienza la migración masiva. Miles de ñus saltan al río. Una vorágine caótica de pezuñas, cuernos y miedo. El cachorro es arrastrado lateralmente por la corriente. Sus balidos se pierden en el rugido del río. Llegará a la otra orilla en este fugaz momento. El destino de la cría pende de un hilo. El río pone a prueba a todas las criaturas que se atreven a cruzar sus aguas. Y para el ñu es una prueba de fuerza, voluntad y suerte. Esta travesía es más que un guante, es la savia de la abundancia. La marcha de los ñus esparce semillas en su estiércol. Enriquece el suelo con su peso y despeja el camino para nuevos brotes. Su moderación, pastorear con ligereza, seguir adelante, garantiza que las praderas florezcan para cebras, antílopes y depredadores por igual. Pero esta armonía está en peligro. La expansión humana ha asfixiado las rutas migratorias, según descubrimientos recientes de la UICN. Las vallas cortan antiguos caminos y las granjas invaden lugares donde antes las manadas vagaban libremente. El pulso del Serengeti se debilita a medida que estas barreras se multiplican, amenazando un ciclo más antiguo que la memoria. El cachorro, empapado pero desafiante, se sube a la orilla. El empujón de su madre lo estabiliza, un triunfo silencioso. La manada sigue adelante, con sus cascos como un redoble de tambores de resistencia. Su legado no es solo la supervivencia. Sino la administración, al vivir dentro de los límites de la tierra. Enseñan que la abundancia es una confianza, no un hecho. Este documental sobre animales salvajes comienza en el Serengeti, donde la sabiduría de lo suficiente crea un mundo que respira posibilidades. Cuando la manada desaparece en el horizonte, su historia perdura. Una llamada a honrar el equilibrio que nos sustenta a todos. En las profundidades del núcleo dorado del Serengeti, la abundancia alimenta un ballet primigenio. La danza del depredador y la presa aquí reina el guepardo, una criatura elegante y decidida.
Una madre guepardo con sus cachorros se arrastra entre la hierba alta. Sus manchas se difuminan con la luz del amanecer. Sus ojos ámbar barren la llanura, afilados como una cuchilla. La caza del guepardo no está impulsada por la codicia. Es un acto de necesidad, el deber de una madre de alimentar a su cachorro. En esta tierra de abundancia, elige con cuidado, encarnando la sabiduría de lo suficiente. La sabana, exuberante y llena de vida. Es su escenario, pero también el de la competición y el desafío. Con los músculos enroscados como muelles, la madre guepardo se agacha y su aliento apenas agita el aire. Una gacela mordisquea cerca, ajena al peligro que se cierne sobre ella. Los cachorros se apiñan, con los ojos muy abiertos, observando la concentración de su madre. Ella estalla, una racha de velocidad, cubriendo 197 pies en meros latidos de corazón. La gacela se abalanza, pero ella es más rápida. Sus garras la clavan en la tierra, derribándola en un único y decisivo movimiento. Le quita una vida, no más, dejando que la manada paste otro día. Este acto de contención es algo más que supervivencia. Es una decisión consciente de mantener el equilibrio de la sabana. Un estudio del WWF de 2024 señala que los depredadores como los guepardos esculpen los ecosistemas. Sacrificando a los débiles para fortalecer a los fuertes, asegurando que perdure el equilibrio de la sabana. Pero la moderación exige sacrificio. Los cachorros, que aún están aprendiendo, dependen de su destreza. Mientras arrastra a la gacela hasta una acacia a la sombra, el rugido de un león rompe la quietud de la sabana. Los leones, audaces y dominantes, suelen reclamar las presas de los guepardos. La madre sisea, su pelaje se eriza, pero el tamaño del león es imponente. No hay lugar para la confrontación, así que, con una última mirada a su presa caída, el guepardo se rinde. Se retira con sus cachorros, con el estómago vacío por hoy. Este momento de sacrificio pone de relieve el delicado equilibrio de fuerza y disciplina del guepardo. Podría volver a cazar,
pero no lo hace. La energía necesaria para otra cacería podría agotar sus reservas y dejarla vulnerable. En lugar de ello, se contiene y reserva su fuerza para otro día. Esta decisión garantiza que habrá comida para la próxima cacería. Preservando la intrincada red de vida que sustenta a los depredadores del Serengeti. Desde las hienas hasta los leopardos y más allá. Pero la historia del guepardo es incierta. Por mucho que encarne la sabiduría de lo suficiente, su especie está al borde del abismo. Desde el año 2000, la pérdida de hábitat ha destruido el 30% de su área de distribución. Y los conflictos entre el hombre y la fauna y la caza furtiva amenazan aún más su supervivencia. Quedan menos de 7.000 guepardos en libertad. Una estadística alarmante que subraya la fragilidad de la existencia de este majestuoso depredador. La supervivencia de la madre guepardo y el futuro de sus cachorros. Dependen de una sabana libre de excesos. Un lugar donde el equilibrio de la naturaleza pueda permanecer intacto. Cuando el sol se pone sobre el Serengeti, la madre lleva a sus cachorros a un termitero. Con sus pequeños cuerpos cansados pero esperanzados, el hambre aún les corroe, pero descansan, sabiendo que el amanecer les traerá otra oportunidad de sobrevivir. En la tranquilidad de la sabana, la madre guepardo refleja la esencia de la vida salvaje. Una vida que se vive dentro de los límites de la tierra. Una vida en la que la abundancia y la moderación son dos caras de la misma moneda. Mientras el crepúsculo envuelve las llanuras en sombras, la lección del guepardo brilla con luz propia. Su vida es una clase magistral de equilibrio. Una lección que se dirige no solo a las criaturas del Serengeti, sino a todos nosotros. En un mundo de abundancia, el verdadero arte de la supervivencia no consiste en tomar todo lo que podemos, sino en saber cuándo parar. El viaje del guepardo es una llamada a todos nosotros. Para prosperar, debemos aprender a dominar el arte de la moderación. En la naturaleza, la clave de la abundancia no es tomar, sino devolver. De este modo, el ciclo de la vida del Serengeti perdura, alimentado por la sabiduría y el arte de saber lo suficiente.
delta del Okavango, en África, la abundancia fluye como un río y sus aguas son un salvavidas en una tierra sedienta. Aquí, elefantes y rinocerontes. Los gigantes del continente ejercen su poder con gracia. En el centro de esta armonía salvaje se encuentra una matriarca elefante, cuya inmensa presencia marca el camino de su manada a través de los sinuosos cursos de agua del delta. Con los colmillos desgastados por décadas de vida, la matriarca se mueve deliberadamente. Cada paso es una encarnación de la sabiduría transmitida de generación en generación. Su tronco se hunde en la tierra, sacando a la superficie el agua que da vida. Bebe con moderación, compartiendo la riqueza de la inundación con los demás. Esta es la sabiduría de lo suficiente. Escrita en sus pasos deliberados. La matriarca guía a su familia hasta una laguna. Los troncos de la manada se curvan suavemente hacia el agua. Cada sorbo es un momento vital de conexión. Su cachorro, de apenas un año, retosa en las aguas poco profundas, salpicando agua con deleite. Los elefantes no son meros consumidores, son creadores de vida. Sus excavaciones crean charcas profundas que sirven de santuario a peces. Cocodrilos y garcetas, enriqueciendo los humedales para todas las especies que dependen de su generosidad. Según un estudio de 2024, estos canales profundos contribuyen a aumentar en un 25% la biodiversidad de los humedales. Manteniendo la vida cuando desaparecen las lluvias. La moderación de la matriarca, que se desplaza antes de que se seque una charca. Hace que el corazón del delta siga latiendo con fuerza. Su familia abandona la laguna para descansar y beber en otro lugar. Permitiendo que la tierra se reponga y sustente a otros. Esta cuidadosa administración ayuda a mantener el delicado equilibrio que sustenta a toda una serie de especies en el delta. Desde los insectos más pequeños hasta los mamíferos más grandes. No muy lejos de la manada, un rinoceronte pasta y su cuerno capta el resplandor del sol. Su pastoreo es metódico, nunca destructivo. Elimina los arbustos bajos, permitiendo que florezcan las hierbas
y proporcionando sustento a los herbívoros más pequeños. Como los impalas, el rinoceronte también mantiene el equilibrio. Sin embargo, los rinocerontes sufren las heridas de la avaricia humana. La caza furtiva ha dejado solo 27.000 en todo el continente. Según los registros de la UICN, en Botsuana, las patrullas comunitarias, respaldadas por el apoyo mundial, han reducido la caza furtiva en un 60% desde 2020, ofreciendo a los rinocerontes un frágil respiro. La matriarca elefante y su manada continúan su viaje. Dejando la laguna intacta para que otros la utilicen. La joven cría se aprieta contra ella, cansada pero segura. Símbolo del duradero vínculo entre madre y cría. Sus vidas entrelazadas con los ritmos del delta. Hablan de la importancia del cuidado y la responsabilidad. El liderazgo de la matriarca no es solo una cuestión de supervivencia, sino de garantizar que los recursos del Okavango sigan fluyendo para todas las criaturas, grandes y pequeñas. Pero las inundaciones se debilitan. El cambio climático amenaza el ritmo estacional del Okavango. Y un análisis de 2025 predice una reducción del 15% para 2050. Un cambio que podría secar los canales que dan vida y poner en peligro los medios de subsistencia de innumerables especies. Sin estas aguas, los elefantes, los rinocerontes y muchos otros animales se enfrentan a un futuro reseco. Cuando el crepúsculo se instala en el delta, el rinoceronte se detiene. Con la respiración tranquila en el aire fresco, el rebaño de la matriarca descansa a la sombra de las acacias. Sus grandes formas se funden con el crepúsculo. Sus vidas, entretejidas en el pulso mismo del delta. Nos recuerdan que la abundancia es un tesoro compartido que debe protegerse. La sabiduría de lo suficiente, de saber cuándo dar y cuándo retener. Es una lección que debemos aprender. Las criaturas del Okavango nos enseñan que la verdadera abundancia no consiste en tomar todo lo que podamos, sino en cuidar la tierra y compartir su generosidad. En un mundo que a menudo parece impulsado por los excesos,
El delta del Okavango es un testimonio del poder de la moderación. Es un lugar donde la vida prospera, no a través del consumo, sino a través de un cuidadoso equilibrio. Un equilibrio que debemos trabajar para preservar. Mientras las aguas siguen fluyendo, llevan consigo la esperanza de que nosotros también podamos aprender a vivir con la misma sabiduría y cuidado. Garantizando que los dones de la tierra perduren para las generaciones venideras. En el corazón de África, la cuenca del Congo acuna un mundo donde la abundancia susurra a través de hojas milenarias. Esta selva tropical, la segunda más grande del planeta, palpita de vida durante la estación lluviosa. Y su dosel es un tapiz de esmeralda y niebla. Aquí, la abundancia de la selva es un delicado regalo. Sostenido por criaturas que toman solo lo que necesitan. Los martines pescadores y los gorilas, habitantes de este verde reino, encarnan la sabiduría de lo suficiente. Sus vidas son un testimonio del equilibrio en una tierra de abundancia. A lo largo de un arroyo prístino, un martín pescador se posa, sus plumas un destello de cobalto contra el brillo del agua. Con ojos como piedras pulidas, observa la corriente y se zambulle para capturar un solo pez antes de volver a su rama. Su caza es precisa, sin agotar nunca la abundancia del arroyo. El martín pescador regula las poblaciones de peces, garantizando la prosperidad de los ecosistemas acuáticos. La moderación de este pájaro, que captura un pez y no una docena, refleja el ritmo del bosque, donde cada criatura contribuye a preservar el conjunto. En lo más profundo del bosque, una familia de gorilas se mueve entre la maleza. Una espalda plateada lidera. Su presencia es un ancla silenciosa. Su hijo pequeño se sube a una rama baja y arranca una fruta madura con manos cuidadosas. Los gorilas se dan un festín, cogiendo solo lo que necesitan de la abundancia del dosel. Su búsqueda de alimento dispersa las semillas, fomentando un nuevo crecimiento que mantiene la diversidad del bosque. La dispersión de semillas de los gorilas sustenta el 30% de las especies arbóreas del Congo. Tejiendo con ellas el futuro de la selva.
El martín pescador también siente la presión. Su corriente, antes clara, ahora se enturbia con el limo de las minas cercanas. Sin embargo, la esperanza persiste. Las patrullas comunitarias del Congo, respaldadas por los esfuerzos mundiales de conservación, han protegido 37.100 acres de bosque desde 2023. Las iniciativas de reforestación, con la plantación de 10.000 árboles en 2024, están recomponiendo la cubierta forestal. Estos esfuerzos se hacen eco de la moderación de las criaturas del bosque, demostrando el martín pescador también siente la presión. Su corriente, antes clara, ahora se enturbia con el limo de las minas cercanas. Sin embargo, la esperanza persiste. Las patrullas comunitarias del Congo, respaldadas por los esfuerzos mundiales de conservación, han protegido 37.100 acres de bosque desde 2023. Las iniciativas de reforestación con la plantación de 10.000 árboles en 2024 están recomponiendo la cubierta forestal. Estos esfuerzos se hacen eco de la moderación de las criaturas del bosque, demostrando que la abundancia puede perdurar cuando actuamos con cuidado. Cuando el crepúsculo cubre el Congo, el martín pescador levanta el vuelo y sus alas brillan fugazmente. El espalda plateada acomoda a su familia bajo una imponente caoba. Sus respiraciones se mezclan con el zumbido del bosque. Sus vidas, frágiles pero resistentes, nos recuerdan que la abundancia no es un accidente. Sino un equilibrio forjado por quienes conocen sus límites. Al igual que los ñus, que respetan las praderas, y los elefantes, que comparten el agua, el martín pescador y el gorila, nos enseñan a actuar con cautela. ¿Podemos proteger esta selva y garantizar su abundancia durante generaciones? En el Congo, la sabiduría de lo suficiente es una canción frágil, a la que debemos unirnos para mantenerla viva. En toda África, la estación de la abundancia se despliega como una promesa sagrada, un testimonio de la resistencia de la vida. Desde las llanuras doradas del Serengeti hasta los deltas brillantes del Okavango y las selvas neblinosas del Congo. Los animales salvajes han tejido una historia de equilibrio que resuena con una verdad que casi hemos olvidado. Para prosperar, debemos saber lo que es suficiente. Este documental sobre animales salvajes ha seguido su ejemplo, revelando cómo su sabiduría ilumina un camino para todos nosotros.
Recordemos a los ñus, cuya migración es un estruendoso himno a la moderación. Al pastar con ligereza, nutren las praderas del Serengeti, asegurando la abundancia para muchos otros. Su viaje, grabado a lo largo de milenios, demuestra que la abundancia perdura gracias al cuidado colectivo. No está impulsada únicamente por la necesidad, sino por el delicado equilibrio de tomar solo lo que sustenta y dejar atrás lo que permitirá que la tierra prospere de nuevo. El viaje de los ñus es una lección viviente de cómo la riqueza de la vida no se mide por lo que tomamos, sino por lo que dejamos a cambio. En el Okavango, los elefantes practican la misma profunda sabiduría. Estos gentiles gigantes tallan canales en la tierra, compartiendo el agua con criaturas grandes y pequeñas. La matriarca, guiando a su manada con gracia, se asegura de que las aguas de crecida nutran la tierra sin abrumarla. Este acto de compartir, dar más de lo que toman, es un testimonio del poder sustentador de la moderación. Los rinocerontes, pastando con precisión, eliminan los arbustos bajos para dar paso a las hierbas que alimentarán a otros herbívoros. Esculpiendo la sabana de forma que sustente la vida en lugar de agotarla. Sino un plan de supervivencia. Los animales salvajes de África viven dentro de los límites de la naturaleza y su moderación contrasta con los excesos de la humanidad. Sin embargo, su mundo se resquebraja. Las rutas migratorias del Serengeti se reducen bajo la expansión humana.
con una pérdida del 20% en una década. Las inundaciones del Okavango se tambalean a medida que el cambio climático aprieta sus garras. Los bosques del Congo se desangran cada año por la tala, poniendo en peligro a gorilas y martines pescadores. Estas pérdidas se extienden más allá de África, debilitando los ecosistemas mundiales. Un estudio realizado en 2025 estima que el declive de la selva tropical podría liberar el carbono equivalente a una década de emisiones mundiales. Acelerando el caos climático. Pero los animales salvajes ofrecen algo más que precaución. Inspiran la acción. Sus vidas demuestran que la moderación genera abundancia, una lección que podemos aprender. Imaginemos un mundo en el que reflejemos su equilibrio, consumiendo menos, compartiendo más y protegiendo lo que queda. El Serengeti nos enseña a andar con cuidado, el Okavango a cuidar los recursos compartidos. El Congo a valorar lo insustituible. Este documental sobre animales salvajes no es solo una crónica de su gracia. Es un espejo de nuestras decisiones. Que nos insta a redefinir la riqueza como lo que preservamos. No lo que poseemos. La esperanza surge del corazón de África, donde la sabiduría de lo suficiente desencadena el cambio. En todo el continente, la gente está respondiendo a la llamada de la naturaleza, demostrando que podemos honrar el equilibrio que encarnan los animales salvajes. En Tanzania, 30.000 acres de tierras adyacentes al Serengeti fueron designadas corredores de fauna salvaje en 2024, lo que facilitará las migraciones de ñus. Según los registros de la African Wildlife Foundation, en Botsuana, los fideicomisos comunitarios que gestionan 3.088 millas cuadradas del hábitat del Okavango han reforzado las poblaciones de elefantes en un 10% desde 2021. En el Congo, 49.500 acres de selva tropical se convirtieron en zonas protegidas en 2024. Según Global Forest Watch, protegiendo santuarios de gorilas. Estas victorias, pequeñas a contracorriente, demuestran lo que es posible cuando actuamos con moderación. Tú también puedes tener el poder de amplificar este cambio.
Apoya a organizaciones como la African Wildlife Foundation, que financia la conservación comunitaria en toda África. Reduce tu huella. Suprime los plásticos de un solo uso, que ahogan ríos como el Nilo, o elige productos sostenibles para aliviar la presión sobre los bosques. Comparte esta historia, amplificando las lecciones del ñu, el guepardo y el gorila. Una encuesta realizada en 2024 reveló que el 70% de las personas que se inspiran en documentales sobre la vida salvaje llevan a cabo acciones de conservación, prueba de que las historias provocan el cambio. Tus decisiones repercuten. Igual que los canales del elefante esparcen agua o la casa del martín pescador sostiene un arroyo.